ondeando una bandera húngara y aclamado por sus centenares de seguidores. Así llegaba el vencedor de las elecciones a compartir su victoria. No solo será el próximo primer ministro del país, también es quien ha desbancado a Orbán tras 16 años consecutivos de gobierno. Con el escrutinio casi completo, Magyar ha obtenido 138 escaños frente a los 55 del hasta ahora primer ministro ultraconservador y prorruso. Yo no sé mucho de Hungría, pero sé a quién preguntar cuando no sé algo de política, y hoy he preguntado aquí a mi prima Irene Zugasti, y esto que viene ahora es suyo. Oigan y disfruten. Dicen que si te asomas al Danubio desde el puente de las cadenas de Budapest y ves el agua de color azul, es que estás enamorado. Hoy las aguas del Danubio lucen azul cristalino en Bruselas. Víktor Orbán, el líder sionista, reaccionario y corrupto que gobernó Hungría ininterrumpidamente durante 16 años, 20 si contamos su primera legislatura, se va a su casa y en su lugar entra la nueva esperanza blanca europea, Péter Magyar. Discúlpenme, pero hay quienes nos asomamos al Danubio y seguimos viendo el agua de un color un tanto pardo. Péter Magyar ha ganado, sí, con casi 1 millón de votos más que su antiguo jefe, Orbán, y ha canalizado el descontento y el desgaste de su predecesor, pero lo ha hecho con un programa que no es, oiga, ni mucho menos progresista, ni siquiera es muy transformador, ni siquiera es impugnador de ninguna de las políticas por las que alguien de izquierdas debería sentirse interpelado, emocionado y fascinado, como está mucha gente de izquierdas. ¿He dicho antes que Orbán era el antiguo jefe de Péter Magyar? Sí. Lo he dicho, básicamente porque es verdad. Magyar nació y creció en el corazón del poder conservador de su país. Su tío abuelo fue el presidente de Hungría de 2000 a 2005. Su abuelo y su santa madre fueron altos cargos de la judicatura. Su mejor amigo desde la infancia fue la mano derecha de la oficina presidencial de Víktor Orbán durante años, y su exmujer fue la ministra de Justicia más famosa del gobierno de Víktor Orbán. El nuevo campeón del antifascismo europeo ha dirigido empresas estatales, ha tenido cargos diplomáticos en Bruselas y ha sido arquitecto de la política exterior y de la política económica del oficialismo orbanista hasta hace 2 años. Es conservador, es nacionalista y, por supuesto, es un señor cristiano, hecho y derecho, alineado con la rama más dura del Partido Popular Europeo, todo un progre. Magyar se ha posicionado en contra del actual pacto de migración y asilo de la Unión Europea, que tampoco es para tanto. Rechaza además retirar la valla, la alambrada electrificada que su exjefe Orbán instaló al sur de Hungría, y además aboga por reforzar la mano dura policial en temas de frontera y migraciones. Rechaza igualmente las cuotas de acogida y aboga por que los solicitantes de asilo sean retenidos en cárceles fuera de Europa. En materia de igualdad, su programa es, en el mejor de los casos, liberal conservador. Habla de violencia doméstica, no habla ni de violencia de género ni de violencia machista, y lo que más le interesa es la protección a la maternidad. En materia LGTBI, silencio, bola del desierto. ¿Por qué? Porque le da igual y porque sabe que el votante conservador es su base, y a esos no les hables de derechos LGTBIQ+. Pero nada hay que no pueda envolverse con un poco de ambiente y buen rollo europeo. Al fin y al cabo, con rebajar la retórica ultra de Orbán, ya parecería que ha hecho algo y será convenientemente aplaudido, como lo está siendo. A la interna debe intentar restaurar la institucionalidad que Orbán corrompió, sí, pero su cometido, su misión real, no es democratizar Hungría. La clave es su viraje en la política exterior, sus amigos en política exterior. Su mandato es básicamente volver a la senda europea, a la gobernanza económica, al euro, a la disciplina fiscal y al distanciamiento con respecto a Rusia, que permita seguir sin obstáculos la política de rearme europeo. Así lo ha celebrado von der Leyen, una roja de toda la vida, que le daba la bienvenida de vuelta a Europa, o el propio Donald Tusk desde Polonia, que le recibía al grito de «rusos fuera». Incluso
la buena de Hillary Clinton, alababa el fin del régimen autocrático de Orbán. Se entusiasmaron con la caída de Orbán no porque Magyar vaya a traer justicia social ni democracia, sino básicamente porque es un socio preferible que no pondrá trabas a la expansión del gasto militar. Por cierto, en Israel ni siquiera han lamentado demasiado perder a uno de sus grandes amigos en Europa, a Orbán. Los sionistas saben perfectamente que Europa es un aliado fiel y que nada va a cambiar sustancialmente con este nuevo señor que también es prosionista. Con Magyar de nuevo en el Club de Europa, una Europa, por cierto, cada vez menos diversa ideológicamente, en Europa ya solamente se puede ser facha o muy facha, los entusiastas que ven el agua azul en el Danubio asumen que la lectura húngara debe ir más allá y entenderse como el principio del fin de los iliberalismos, como el principio del fin de los populismos de ultraderecha. Según esta lectura tan lúcida y tan inteligente, Orbán tocó techo y ahora cae, y pronto lo harán Trump y sus adláteres gracias a la vuelta de un sentido común colectivo democrático. Magyar sería el síntoma de una enfermedad que remite el principio del fin para los Trump, los Le Pen y los Orbán. En fin, yo no sé si esto va a ser así, pero lo que tengo clarísimo es que quienes se entusiasman tan rápidamente se conforman con una restauración ¿de qué? De lo anterior. Antes de la irrupción de los populismos de derecha, el mundo no era un lugar más justo. Quizá podía ser un mundo más educado, pero no más justo. El horror estaba externalizado en otras fronteras y el fascismo es verdad que no ponía tweets en Truth Social. El sistema era predecible, injusto sí, pero estable. Y eso es lo desolador. Si el remedio al fascismo, al populismo de extrema derecha, es una suerte de populismo de centro derecha que adopta la mitad de los marcos mentales del fascismo, pues la verdad es que no estamos ante una derrota de eso que algunos llaman iliberalismo, sino que estamos ante su asimilación. Al celebrar la caída de Orbán a manos de alguien como Magyar, se asume que el único futuro posible es la vuelta a ese consenso tecnocrático, el restablecimiento de una hegemonía neoliberal predecible. Lo desolador no es que Orbán pierda, lo desolador es que la única alternativa viable haya tenido que nacer de las propias entrañas de Orbán. Quizá caiga Trump como ha caído Orbán. Quizá el ascenso de Alternativa por Alemania, de Le Pen o de Vox pueda frenarse y después Francia va a duplicar esta semana el presupuesto militar para 2030. Reino Unido anunció hace 3 días su plan de transición nacional hacia la guerra. ¿Es esto el mejor de los mundos posibles? En fin, con una izquierda atrapada en el fango del Danubio, no hay espacio para la imaginación política ni para la alternativa. Para los que también ven el Danubio turbio, como nosotros en vez de azul, aquí estará La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. El Danubio azul, el Danubio pardo. Irene Zugasti, ¿qué nos traes, compañera? Un Danubio más pardo que azul. ¿Qué tal, Pablo? Pues os traigo un repaso al legado de Víctor Orbán para que veamos dónde empezó el personaje y el arco que ha transitado hasta el día de ayer. ¿Qué dice la progresiva mediática, Manu Levín? Creo que puedo adivinarlo. Puedes adivinarlo. Pues no está difícil adivinarlo ya porque ya se sabe por dónde van los tiros con esta gente. Vamos a ver lo contentos que están en la progresiva mediática con este héroe de la democracia europea, Peter Magyar. Y muy pronto, en el Ateneo de Madrid, el Peter Magyar español. Espinosa de los Monteros, en fin, tremendo. Eduardo García, ¿qué nos traes? Pues vamos a ver un poco el perfil del nuevo primer ministro, del que va a ser nuevo primer ministro de Hungría, y hasta qué punto constituye un giro con respecto a lo que veníamos viendo con Víctor Orbán, en concreto un giro de 360 grados. Hoy contaremos además, rescatado de la náusea europea a base de biodraminas, Raúl Sánchez Cedillo, al que le preguntaremos por esta izquierda europea que está aplaudiendo con sus antifascistas orejas la victoria de Peter Magyar. Arrancamos, compañeros. La Base de datos.
Informa Irene Zugasti. Danos datos. Vamos allá. Con el escrutinio casi al completo, la derrota de Víctor Orbán es clara. La victoria de Tista, el partido liderado por Peter Magyar, pone fin a 16 años de hegemonía de Víctor Orbán en el país. Han sido las elecciones con mayor tasa de participación desde que cayera el bloque socialista, más de un 77% de participantes, unos 5,8 millones de votos válidos en un país de 9,5 millones de habitantes. Así, la Asamblea Nacional de Hungría queda dividida en 3 partidos. Para quienes fuerzan la traducción al marco español, así lo hacía el periodista Ángel Ferrero hoy. Decía que esto vendría a ser como un Congreso de los Diputados dominado por el Partido Popular, con Vox como segunda fuerza y con Núcleo Nacional en tercer lugar. Entonces me temo que hay poco que celebrar, ¿no? ¿A qué viene este entusiasmo en Bruselas y en los progresismos? Que cunda la alegría en gran parte de la derecha es comprensible, pero ¿también en el progresismo europeo, Zugasti? Bueno, pues para eso conviene hacer un análisis que no sea solo política facilona de titulares. Que Víctor Orbán se vaya a su casa es una buenísima noticia en cualquier circunstancia. Ahora vamos a hacer, de hecho, un repaso a su legado para confirmarlo. Pero Peter Magyar no representa un rupturismo progresista, ni mucho menos. En realidad, Magyar era un cuadro de Fidesz, el partido de Orbán, hasta 2024. Lo que les diferencia es principalmente el alineamiento con la Unión Europea y un elemento clave: su posición respecto a Rusia y a Ucrania. Así se entiende un poquito todo esto. Pero antes de dar la bienvenida a Magyar, que va a hacer Edu, vamos a hablarles de Orbán. Anoche habló ante sus seguidores después de las 9 de la noche en el centro de Budapest y, pues, refutando algunas especulaciones de que desde la oposición decían que no iba a aceptarlos o asumir los resultados, Orbán comenzó comunicando que él no había ganado las elecciones y felicitó al partido vencedor. Según el primer ministro saliente, el resultado era comprensible y claro, aunque doloroso, y agradeció a sus 2,5 millones de votantes su apoyo. Con él se va una figura que ganó 5 elecciones y gobernó 20 años en el país, 16 de ellos de forma ininterrumpida, y al que la prensa no ha escatimado en adjetivar esta mañana. Autócrata, topo de Rusia, peón de Putin, corrupto, sionista y liberal, tirano. Pero para adjetivar es importante conocer bien al personaje, así que, si os parece, vamos a ello, porque Orbán no nació así en el jardín de una dacha a las afueras de Moscú, regado por vodka, alimentado por agentes del KGB. Nada de eso. Sus inicios fueron los de un activista liberal, proeuropeo y anticomunista. En 1988 funda la Alianza de Jóvenes Demócratas, Fidesz, junto a un grupo de estudiantes de Derecho. En aquel entonces su partido era estrictamente para menores de 35 años y defendía el liberalismo, el laicismo y la integración total en Occidente. Su salto a la fama mundial ocurrió en la Plaza de los Héroes de Budapest durante el entierro simbólico de Imre Nagy, figura emblemática de la revolución antisoviética húngara del 56. Allí, ante 250.000 personas, un joven Orbán en 1989, con barba y con pelo largo, exigía la retirada de las tropas de la Unión Soviética de Hungría. O sea, que se convirtió en una joven promesa antisoviética de esas que aparecieron en toda Europa del Este en los años 80 y que fueron apoyadas y promocionadas desde Occidente para convertirse en líderes de opinión y movilizadores de la sociedad civil, a la postre, por cierto, en políticos. Como Havel o como Walesa, Orbán, para entendernos, habría sido amigo de Estefanía Molina. No en vano, en 1989 estudió filosofía política en Oxford gracias a una beca de la Open Society Foundation de George Soros, quien años más tarde se convertiría en su enemigo público número 1. Soros, para quien no lo conozca, es el fundador de la CEU, la universidad en Budapest, que funcionó desde 1991 como burbuja académica anglosajona para instalar el liberalismo en el este de Europa. Orbán la prohibió en 2017, qué paradoja, y ahora está en Viena. El hijo y heredero político de Soros, Alex Soros, celebraba anoche con mucho entusiasmo la derrota de Orbán, y es que en 4 décadas pueden pasar muchas cosas. Pero entonces, Basti, explícame cómo ha llegado Orbán a ser el hombre más odiado de Europa, con permiso de Putin. Pues ha hecho méritos, Pablo, qué duda cabe. Volvamos a los 90. El punto de inflexión fue el fracaso del proyecto electoral de Orbán en 1994, porque Fidesz quedó relegado a una posición marginal, mientras que los socialistas, los excomunistas, volvían al poder. Orbán realizó un análisis pragmático y dio en el clavo. Él asumió que el espacio liberal en Hungría estaba saturado, porque esos
esos cuadros del socialismo húngaro, del antiguo cadarismo, que se habían reconvertido a demócratas, se habían cambiado la chaqueta, fueron los ejecutores de todas las políticas de reforma neoliberales que llevaron al país a una crisis económica terrible, como ocurrirá, de hecho, en todos los países del bloque oriental. Ellos vivían de lujo en el nuevo capitalismo, mientras que los húngaros, pues no tanto, ¿no? Y el espacio de la derecha conservadora estaba huérfano tras el colapso de los partidos tradicionales. Así que el orgullo nacional húngaro, pues también estaba herido en ese contexto de crisis. Así es cuando Orbán toma nota y dice: pues voy a rascar por ahí conservadurismo cristiano, patriotismo y valores tradicionales. Así llega en 1998 su primera victoria electoral en coalición con un partido agrario y otro de derecha liberal. Orbán gobernó hasta 2002 como un centroderechista moderado y fue de hecho el artífice de la entrada de Hungría en la OTAN. Ay, esos locos primeros 2000, ¿no? En esos años Putin también estaba de moda en Europa y era un socio confiable, ¿se acuerdan? Volviendo a Hungría, después hubo 8 años de nuevo de gestión socialista en las que Orbán atacó con cada vez más dureza a su oposición. Él se presentaba como el garante de la Hungría real, la que era rural, tradicional, la conservadora, frente a una élite cooptada por el exterior y traidora de los intereses nacionales. Él se iba radicalizando y su base social iba aumentando. En 2010 ganó con una mayoría de 2/3, la suficiente como para hacer reformas políticas de mucho calado, y ahí ya se instaló cómodamente en el gobierno hasta la noche de ayer. En 2011 modificó la Constitución húngara y la ley electoral para favorecer las mayorías fuertes, es decir, la suya, algo que ahora pues le ha perjudicado, pues se ha dado la vuelta, ¿no? En 2014 y en 2018 revalidó como presidente con discursos cada vez más nacionalistas, más reaccionarios, sobre todo con el miedo a la inmigración. Y en 2022 volvió a ganar por quinta vez, a pesar de que la oposición se unió en torno a un solo candidato para enfrentarle, ¿no? Y ahí ya utilizó el argumento de la neutralidad en la guerra de Ucrania. A medida que Orbán ha ido acercándose a Moscú, Bruselas le ha penalizado cada vez más, incluso negándole el acceso a fondos europeos por motivos de política interna húngara. Su acercamiento con Israel también ha sido muy intenso en los últimos años, pero con eso Bruselas no ha tenido ningún problema, la verdad. ¿Qué me dices? De hecho, el pulso llegó hasta el límite a finales del 2022, cuando Orbán bloqueó un paquete de ayuda europea a Ucrania. Bruselas llegó a plantear abiertamente una estrategia para asfixiar económicamente a Hungría, cortar financiación, hundir su moneda y provocar una crisis de confianza en los mercados. No porque hubiera violado ninguna norma, sino porque estaba utilizando su derecho de veto en política exterior. Y ahí se vio claramente dónde estaban las líneas rojas. Orbán acabó cediendo, y eso es lo que explica mejor que nada, su salida. No tanto un cambio interno en Hungría, sino el cierre de filas en Europa en torno a una estrategia de guerra en la que ya no caben demasiadas disidencias. Pero si tuviéramos que describir el orbanismo, ¿qué rasgos tendría ideológicamente Zugasti? Bueno, pues el mismo Orbán se definió a sí mismo como iliberal, palabrita muy de moda en 2014, ¿se acuerdan? La dio en un sonado discurso en Hungría. No hablamos solo de un gobierno largo, hablamos de una transformación profunda del Estado. Durante años, el ejecutivo de Orbán fue transfiriendo patrimonio público, empresas, infraestructuras, participaciones de empresas energéticas o farmacéuticas hacia personas del entorno de Fidesz, que recibieron estos activos sin pagar un euro por ellos. Miles y miles de bienes públicos transferidos a estructuras privadas bajo control político, ¿no? En lo social implementó políticas natalistas muy agresivas vinculadas a un concepto ultraconservador de la familia y de la mujer, y en los últimos años cargó con gusto contra la ideología de género, contra las personas LGTBI o contra los migrantes, intensificando y alineando esa línea con la del primer trumpismo y de ahí adelante. En lo institucional, como habéis dicho, se hizo con los medios públicos para alinearlos también con su mensaje y nombró a muchos jueces afines a lo largo de todos estos años de gobierno. Claro que con eso tampoco nos vamos a escandalizar aquí en España, ¿eh? Trabajó para tener bajo control las universidades o la televisión pública y el propio Orbán lo dejó claro. Se trataba de ganar la batalla cultural, formar una élite alineada con su idea de nación y desplazar cualquier influencia que consideraran liberal o globalista. Deja tras de sí una red institucional, económica y cultural que sigue funcionando bajo su órbita, un Estado paralelo incrustado dentro del Estado oficial. Y si hay un eje que define el orbanismo de la última década es su política exterior, porque Orbán lleva 10 años impulsando lo que él mismo llama una apertura hacia el este, o sea, reducir la dependencia de Europa occidental y acercarse a potencias como Rusia o como China.
En la guerra de Ucrania, Hungría ha votado las sanciones europeas y ha condenado formalmente la invasión rusa, sí, pero al mismo tiempo Orbán se ha negado a enviar armas a Ucrania, ha bloqueado su tránsito por territorio húngaro y ha insistido en un alto el fuego inmediato, desmarcándose de la estrategia europea del apoyo militar. Hungría es uno de los países más dependientes de Rusia de toda la Unión Europea. Todo el gas que consume y más de la mitad del petróleo vienen de allí. Así que cuando en Bruselas hablan de cortar con Moscú, en Budapest lo que veían era otra cosa. Veían precios disparados, veían industria en riesgo y veían un modelo económico en jaque. Por eso Orbán ha defendido abiertamente seguir comprando energía rusa, incluso aceptando pagarla en rublos, cuando así se lo exigió el Kremlin. Es decir, que hablamos de una integración estratégica muy consolidada. Y vamos con la última pregunta. ¿Por qué ha perdido Orbán Zugasti? Pues vamos a dejar un poco al lado el wishful thinking, ¿no? Porque ni Magyar ha ganado por sus políticas sociales, ni Orbán ha perdido por su política exterior. A falta de las encuestas postelectorales, creo que eso sería bastante idealista, ¿no? En el Monde Diplomatique, en enero, había un análisis bastante certero sobre el desgaste del propio Orbán, mucho más en clave interna y económica que por cuestiones culturales o de política exterior. Y la clave estaba en el rural de Hungría. Decía así el artículo: el deterioro de los servicios públicos y del comercio de proximidad se ha acelerado con la pandemia de COVID-19 y con el aumento del precio de la energía y del coste de la vida debido a la guerra en Ucrania, con una inflación récord del 56% desde 2019. El acceso al sistema sanitario se ha degradado. El éxodo de los jóvenes, la falta de medicamentos y la ausencia de puestos de trabajo estables han aumentado la brecha existente entre la capital y el resto del país, donde han cerrado centenares de oficinas de correos, al igual que 1 de cada 3 bistrós, las casas de comidas húngaras. El problema con Orbán en Bruselas nunca fue que fuera un facha hacia dentro de Hungría, sino básicamente dónde colocaba a Hungría en el tablero internacional y europeo. Durante años ha sido un obstáculo en todo lo que tenía que ver con Rusia, sanciones o la estrategia de guerra en Ucrania. Y eso es lo que ahora desaparece, porque con su salida lo que gana Europa no es tanto una democracia más sana en Hungría, sino un socio más disciplinado, alguien dispuesto a alinearse con la hoja de ruta comunitaria y belicista, desbloqueando becos y facilitando ese consenso europeo en torno al rearme y al apoyo a Ucrania que hasta ahora Orbán estaba entorpeciendo. Pero no olvidemos que Orbán es uno más de esos monstruos nacidos al calor del anticomunismo de los años 80. Solamente así se puede entender la parábola del personaje, del país y de Europa. Gracias, Zugasti. A sus 62 años, Orbán ha pasado de este joven liberal y europeísta al referente para muchos que han llegado después. Sus políticas antimigración y contrarias al aborto han sido tomadas como ejemplo por líderes como la italiana Meloni o el eslovaco Robert Fico. Y su estela guía la ultraderecha europea que todavía no ha tocado poder. Es un modelo para el populismo de derechas también al otro lado del Atlántico, hasta el punto de que el vicepresidente de los Estados Unidos acudió a Budapest para hacer campaña en su nombre. En fin, Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Nunca llueve a gusto de todos, dice el refrán, o quizás sí, al menos de casi todos. Hay hechos que tienen la capacidad de poner de acuerdo a sectores políticos, se supone que muy antagónicos y muy alejados entre sí, y eso es exactamente lo que está pasando con el ala conservadora y el ala progre del establishment europeo, ambas encantadísimas con los resultados de las elecciones en Hungría. Hay días en los que resulta indistinguible escuchar a Sánchez o a Feijóo, a Costa o a von der Leyen, a El País o a El Mundo, y hoy es uno de esos días. Alegría en el jardín, empieza una nueva época. Infobae, cambio de ciclo en Hungría. Péter Magyar arrasa en las elecciones, logra la supermayoría y desbanca a Orbán tras 16 años en el poder. 20 minutos, Magyar arrasa a Orbán, gana las elecciones con supermayoría y abre una nueva era en Hungría. La Vanguardia, titular casi idéntico. Vuelco en Budapest. El opositor Péter Magyar destrona a Orbán y abre una nueva era en Hungría. Vuelco en Budapest, cambio de ciclo, cambio de era, comienza una nueva era en Hungría. Se han despertado bastante motivados hoy en las redacciones de la Prensa Libre. Leyendo estos titulares, cualquiera diría que Hungría ha dado un giro político de 180 grados con la victoria de Péter Magyar. ¿Esto es realmente así, Levin? A ver si no va a ser de 360 grados el giro. Lenguaje altisonante en la prensa del jardín para caracterizar el cambio de era en Hungría.
Es eso hoy el gran marco mediático sobre las elecciones en ese país, que en consecuencia también plantea, de forma idéntica por parte de muchos medios de comunicación, que este Peter Magyar supuestamente va a deshacer toda la obra política de su predecesor porque supuestamente representa algo muy diferente. El partido TISA logra en las elecciones una mayoría parlamentaria de 2/3 con la que podrá desmontar el sistema iliberal creado por el primer ministro ultranacionalista, esto añadiría a La Vanguardia. El Confidencial: adiós a Orbán en Hungría. El nuevo gobierno obtiene la mayoría necesaria para borrar su legado. El líder de TISA ha logrado este domingo una victoria histórica y una mayoría parlamentaria que le permite eliminar el sistema de poder creado por Viktor Orbán. El País, en portada: la oposición arrasa en Hungría y pone fin a la era del ultra-Orbán. Magyar obtiene una derrota abrumadora que le permitirá desmontar el sistema iliberal construido en los últimos 16 años. La Comisión Europea celebra la derrota del líder populista. Magyar va a desmontar el sistema liberal construido por el malvado Orbán. Repiten como loros todos los periódicos europeos. ¿Soy yo, Manu, o los autores de todos esos titulares no tienen ni idea de lo que representa políticamente Peter Magyar? O igual sí lo saben, Zugasti, pero les da igual porque esto va de lo que va. El País: euforia en la Unión Europea por la derrota de Orbán al fil de Putin y Trump. Hungría ha elegido Europa. Von der Leyen destaca que Hungría elige la senda de la Unión Europea frente al modelo iliberal del primer ministro nacional populista. Macron, Merz y Sánchez se unen a las felicitaciones. Hungría elige Europa. Lo mismo de nuevo en La Vanguardia. La Unión Europea celebra la derrota de Orbán. Hungría ha elegido a Europa. Sánchez se suma a las felicitaciones a Magyar, mientras Meloni agradece a su amigo ultraconservador la colaboración durante los últimos años. La Unión Europea celebra. Von der Leyen está de fiesta. Felicitaciones de Macron, Merz y Sánchez. Vamos, que si estás con Kaja Kallas y con von der Leyen, ya puedes ser todo lo facha que quieras, que eres de los nuestros. Magyar, uno de hoy. Pues la cosa está bastante clara. De los creadores de Querida Georgia, llega a sus kioscos Querido Peter. Querido Peter, que es más facha que el caballo de Don Pelayo, va a gobernar Hungría sucediendo a Viktor Orbán, otro facha, pero atención al cambio de era. Y hasta ahí todavía, porque es cierto que con Magyar puede haber un cambio en la posición que adopta Hungría en la política internacional, que es la clave de todo aquí, como estamos explicando, pero es que los medios ni siquiera se quedan ahí. El marco mental en las empresas mediáticas europeas mainstream y en particular en la progresía mediática es que en Hungría ha perdido la ultraderecha. Ya lo veíamos en El País, la oposición arrasa en Hungría y pone fin a la era del ultra-Orbán. Y la misma idea en el titular de Público, fijaos. Magyar entierra 16 años del ultraderechista Orbán en Hungría con una incontestable victoria. ¿Se acaba la era de la ultraderecha en Hungría? No sé, Rick. Sale la ultraderecha, entra la tecnocracia. La SER, Grupo Prisa, llevándose la palma un día más. El tecnócrata que desafió a Orbán. ¿Quién es Peter Magyar y cómo ha llegado al poder? El hombre que ha acabado con 16 años de gobierno de extrema derecha en Hungría, seguro. Es un político conservador que ha sabido llegar donde el mensaje de Orbán ha dejado de calar. Los que parece que no dejan de calar alguna especie mejorada de cannabis son los amigos y las amigas de la SER. Me imagino esta conversación. Jefa, en Hungría ha ganado un señor que va con von der Leyen y Kaja Kallas, pero es que es más facha que la madre que lo parió. ¿Cómo lo llamamos? ¿Ultraderechista? ¿Reaccionario? ¿Extremista? ¿Acaso nostálgico? ¿Pero qué dices, idiota? ¿Qué te pasa? ¿Que te gusta Putin acaso? Pon tecnócrata y a pastor. El tecnócrata que acaba con 16 años de gobierno de ultraderecha. Madre mía, la SER, que querido Peter estaba en el partido de Orbán hasta antes de ayer por la tarde. Para que nos entendamos, esto es como si Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente del núcleo duro de Vox, se monta otro partido, gana las elecciones a Abascal y la progresía lo celebra, Sánchez le felicita y el País le llama, o la SER, el tecnócrata que ganó a la ultraderecha. Los caminos del malmenorismo son inescrutables. Pues poca broma, compañera, poca broma con lo de la progresía y Espinosa de los Monteros. Ojo a este evento de esta misma mañana. El Ateneo de Madrid le invita a los desayunos del Ateneo, con Iván Espinosa de los Monteros, en conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Jesús Maraña. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Veremos acaso a la progresía mediática española llamar tecnócrata al bueno de Espinosa de los Monteros? Se admiten apuestas. Bueno, si están aplaudiendo con las orejas a este pedazo de facha húngaro simplemente porque el tipo va con los fachas del oeste y no con los fachas del este, todo es posible. Indistinguible leer hoy en la progresía que leer, por ejemplo, El Mundo.
Portada de esta mañana. Orbán pierde el poder y Europa frena el trumpismo global. Los líderes europeos se vuelcan con el ganador y Europa sentencia. La unión se fortalece. Y ahora, a desmontar el urbanismo, añade El Mundo de una pluma poco inocente. Xavier Colás. Que Xavier Colás, uno de los principales propagandistas, otanistas y antirruso de todo el periodismo europeo, esté tan contento con lo de Hungría, pues ayuda bastante a entender de qué va esto. Y lo mismo te podría afirmar esta columna en El Mundo que en El País. Eso sí, dicho esto, hay que decir también que los periódicos de derecha son un poquito más honestos a la hora de explicarnos quién es, querido Peter, que una progresía que está echada al monte, con lo cual hoy resulta casi más útil para enterarse de algo leer a la derecha mediática. ABC, la Hungría después de Orbán. A pesar de la derrota del primer ministro, sus 16 años en el poder, dice ABC, han creado un sistema político difícil de cambiar y el ganador, Peter Magyar, no es muy distinto. Otra de ABC aún más clara. La victoria aplastante de Magyar acaba con el antieuropeísmo de Orbán en Hungría. Con el antieuropeísmo, no con la ultraderecha. Es un enfoque más certero, hay que decir. Y por si todavía alguien se estaba confundiendo con lo de El País y la SER, añade ABC, con una participación histórica del 80%, 3 partidos de derecha ocuparán el Parlamento de Hungría, en el que no habrá un solo diputado de izquierda, remarca el ABC, al igual que hace Voz Populi. Magyar arrebata a Orbán la presidencia de Hungría 16 años después y la izquierda no saca ni un escaño. En definitiva, gente, aquí no hay ni izquierda, ni progresismo, ni moderación, ni tecnocracia, ni chorradas. Orbán y Magyar son básicamente igual de fachas, piensan igual, hablan igual y se mueven igual. La única diferencia, y esto, claro, no es menor en un momento en el que la geopolítica lo condiciona todo, es que a uno le gusta el este y a otro le gusta el oeste. El mejor resumen lo hizo Ali G. Ali G, el este mola más, no, el oeste mola más. Pues es una buena metáfora, aquella mítica escena sobre en qué consisten las grandes diferencias entre Orbán y Magyar. Esa película, por cierto, les flipaba a los que se fuman lo mismo que los amigos de la SER. Gracias, Manu. Kedves barátaim, a választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos, a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Eduardo García, todo tuyo. Vamos con ello. Clima de guerra, con Eduardo García. Se acaba la era Orbán en Hungría. Ha dicho el que fuera primer ministro, todavía lo es realmente, desde 2010, que ellos nunca se van a rendir. Pero vamos, que por lo pronto el orbanismo está como mínimo dolido. Y no es para menos si analizamos un poquito los resultados. De estas elecciones sale un parlamento húngaro francamente fácil de interpretar, como les adelantábamos. Con 6 diputados, el ultramovimiento Nuestra Patria, de Laszlo Trockay. Con 55 diputados, la extrema derecha de Fidesz, el partido de Orbán. Y con 138, ojo, Tisza, el partido de Peter Magyar. 3 partidos y punto pelota. La coalición democrática, el PSOE húngaro, pierde los 16 diputados que tenía, Orbán pierde 80 y Tisza pasa de 0 a 138. Y ustedes se preguntarán, ¿pero semejante paliza le han dado a Orbán para que Magyar se vaya a plantar con una supermayoría de 138 diputados de los 199 que tiene el Parlamento húngaro? Bueno, pues más o menos, ¿verdad, Edu? Más o menos. Por votos es cierto que Tisza ha sacado un numerazo, el 53%, más de 3 millones. Y Fidesz saca un respetable, podríamos decir 38%, más de 2 millones. ¿Qué ha pasado entonces? Pues la reforma electoral del propio Orbán en el año 2013, como les ha adelantado Zugasti. Por aquel entonces, después de su primera victoria, el primer ministro impulsó una reforma a medida de su partido, de forma que fuera bastante más fácil, al menos en el corto plazo, para el propio Orbán, sacar mayorías absolutas. Se redujo el Parlamento de 386 diputados a 199 y se estableció una fórmula mixta. 93 diputados iban a ser elegidos mediante listas de partido, pero los otros 106 iban a salir según el partido más votado en cada uno de los distintos distritos que estaban diseñados en esa ley electoral.
Le ha ido funcionando esto a Orbán. Esta forma de gerrymandering le ha favorecido que el voto rural haya estado históricamente sobrerepresentado en el poder legislativo húngaro. Y era precisamente allí donde Orbán tenía más fuerza. Pero claro, esta ventaja tiene sus limitaciones. Y si te ganan por 15 puntos, pues no hay forma de aguantar el aluvión. No hay forma, no. De hecho, antes del domingo se especulaba bastante con las matemáticas de las elecciones en Hungría. Se decía, y con cierta razón, que teniendo en cuenta esto de los distritos rurales y del sistema de que la primera fuerza se lleva al diputado, pues era posible que Orbán mantuviese algún tipo de mayoría o por lo menos una posición de fuerza en el Parlamento si lograba quedarse cerca del 45% sin que Magyar se despegase demasiado, es decir, que Magyar estuviese unos poquitos puntos por encima. Se decía que, por ejemplo, un 45 contra 50, 45 para Orbán, 50 para Magyar, le podría haber servido a Fidesz, pero nada más lejos de la realidad. 53 contra 38, o sea, una supermayoría de Magyar. Bueno, entendidos los números, vamos a ver, cuéntanos, Eduardo, el perfil de Péter Magyar, del que va a ser el nuevo primer ministro de Hungría, que además, como habéis ido comentando, va a tener una situación parlamentaria envidiable, con supermayoría y con solamente 2 partidos de oposición. Una oposición, por otra parte, que parece que va a ser amable con él. Son 2 extremas derechas. Supongo que Péter Magyar es una persona de izquierdas, ¿no? Porque hoy he visto a muchos líderes y medios de izquierda congratularse efusivamente por su victoria, ¿no? Pues yo te diría que no, Pablo. ¿No? Bueno, pues entonces al menos admitirás que Magyar debe ser un respetable socialdemócrata estilo Pedro Sánchez, ¿no? Que a ver, a lo mejor no sería la opción que yo votaría, pero mucho mejor que Orbán. Además, he visto que toda la progresía está feliz con Magyar. Sí, pero tampoco es un respetable socialdemócrata. O sea, ni de izquierdas ni socialdemócrata, bueno, ya sé, dime la verdad, debe ser un centrista de toda la vida, uno de esos liberales en lo económico, pero progresista en lo social, como un Macron de Budapest, un Albert Rivera con éxito. Lamento desilusionarte, todo lo ilusionante que pueda ser un Macron de Budapest, pero tampoco. TISA, el partido de Magyar, nació en el año 2020 como contraparte de Viktor Orbán, pero salió de ahí. Se nutrió además de sectores antaño alineados con el propio Fidesz. De hecho, el propio Magyar venía de ahí. Con esa materia prima, este abogado ha logrado construir una especie de alternativa al orbanismo que no ofrece una ruptura con la Hungría de los últimos 16 años, sino correcciones a las tendencias que han marcado los gobiernos del Fidesz, los gobiernos de Viktor Orbán. Digamos que, aunque algunos medios y líderes políticos han hablado de la victoria de Péter Magyar como un giro de 180 grados en Hungría, en realidad sería más bien un giro de unos 30 grados. Por ejemplo, si Orbán detestaba y atacaba a las personas migrantes, Magyar opta simplemente por despreciarlas y señalarlas. Un giro de 180 grados. O mejor aún, de 330 grados. O, por ejemplo, si Orbán odiaba y perseguía al colectivo LGTBIQ+, Magyar les quiere, pero lejos. Otro giro, esta vez de 680 grados. Tal es la sinergia entre las filas de TISA y los antiguos miembros de Fidesz que la carrera del propio Magyar dio inicio a la sombra del propio Fidesz y del propio Viktor Orbán. De hecho, el desarrollo de Magyar como figura política se dio, como les adelantábamos antes, en compañía de Judith Varga, quien fuera su esposa y la ministra de Justicia de Orbán entre 2019 y 2023. Tras un escándalo político de encubrimientos en torno a Fidesz y al propio Orbán, Magyar vio cómo se abría una ventana de oportunidad que había estado cerrada prácticamente desde el año 2010. Y si hay algo que hay que reconocerle a este tipo, es una habilidad sensacional en lo que a trepar se refiere. La relación con el gobierno y con el partido de Orbán se rompió y Péter Magyar se unió a TISA, por entonces un partido sin grandes expectativas electorales. Magyar patrimonializó este partido, lo hizo propio, lo convirtió en su plataforma electoral personal y desde allí construyó un liderazgo nacional que le ha llevado a vencer a quien fue durante tantos y tantos años su jefe. La competitividad electoral de TISA se hizo evidente en las elecciones europeas del año 2024. Obtuvieron un 30% de los sufragios, un tercio de los diputados húngaros y casi 1,5 millones de votos. Fueron el principal beneficiado del desgaste de Fidesz, que pese a todo conservó una holgada todavía primera posición. Ahora con una mayoría absoluta particularmente contundente en Hungría y solo 2 partidos en la oposición legislativa, y además, ¿qué partidos?,
Tisa tendrá virtualmente vía libre para ejecutar un ambiguo programa de gobierno, siempre lo ha sido. La Unión Europea, que había volcado un apoyo muy significativo a Magyar, ahora mira a Budapest buscando empujar a Tisa a consolidar ese giro antirruso que von der Leyen, Zelensky y compañía llevan anhelando ver ahí en Hungría desde hace muchísimos años. Pero mucho ojo con venirse arriba demasiado rápido Ursula, Volodymyr y el resto. Aunque Tisa es indudablemente menos cercana a Rusia de lo que ha sido históricamente Fidesz, Peter Magyar no parece ser un halcón que pretenda dar un giro de 180 grados en la política exterior de Budapest. La postura de Peter Magyar ha sido siempre oscilante. Por ejemplo, ha sido muchas veces contrario al envío de armamento a Ucrania, lo que le ha valido críticas provenientes de sus colegas en el Parlamento Europeo. Ojo, que no podemos descartar que pegue un volantazo y busque ponerse, bueno, pues más parecido todavía a sus amigos de la Unión Europea, básicamente porque de esta manera quizá conseguiría que le desbloqueen algunos fondos que le corresponderían a Hungría, pero claro, eso va a ser una negociación difícil, ¿no? Mientras los gobiernos de Fidesz se han caracterizado por una bastante notable cercanía a Rusia, que de todas formas buscaba mantener equilibrios con la Unión Europea para no generar una ruptura con Bruselas, en el caso de Tisa es más o menos lo mismo, pero con los roles invertidos. Magyar lo que quiere es más cercanía a Europa, pero conservar ciertos equilibrios para que no haya una ruptura con Moscú. En fin, por cerrar, Peter Magyar ha ganado unas elecciones en las que no prometió grandes cambios más allá de dejar atrás a Orbán, pero esto difícilmente va a pasar. En primer lugar, porque Fidesz es un partido con bastante implantación territorial, y más allá de que a Tisa le haya ido muy bien en los grandes núcleos urbanos y bastante decentemente en la Hungría rural, si no, no habría sacado la cantidad de diputados que tiene ahora, la verdad es que bastaría una recuperación de no muchos puntos porcentuales en esos mismos distritos rurales para que Fidesz vuelva a ser competitivo como el principal partido de la oposición. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos años. Y en segundo lugar, porque el orbanismo no se descarta en Hungría. Con el nuevo gobierno de Magyar, las líneas maestras de su política de odio contra los migrantes van a permanecer y su política exterior, pues vamos a ver cuánto cambia. Magyar va a necesitar un ejercicio imaginativo sin precedentes para vender sus pinceladas de reforma como cambios estructurales en Hungría. Aunque, pensándolo bien, puede perfectamente inspirarse en toda esa prensa del jardín que ha presentado como un revolucionario a un tipo más bien de derechas que encima viene del partido de Orbán, que estuvo casado con una de sus ministras y que comparte agenda en no pocos temas con su antiguo jefe. De esos periodistas, sin duda, tiene mucho que aprender el nuevo y flamante primer ministro electo de Hungría. Gracias, Eduardo. És Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, nagyon-nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias Raúl, por contar con un joven tecnócrata. efectivamente, aquí todo el mundo tiene sus tecnócratas jóvenes. En fin, bromas aparte, la victoria de Peter Magyar ha sido saludada por los partidos de la familia del Partido Popular Europeo, también la han saludado los partidos socialdemócratas, pero digamos que también sectores situados a la izquierda de la tradición de los socialdemócratas han saludado esta victoria. Incluso sectores que provienen de la CUP en Cataluña han dicho se está deteniendo el fascismo en Hungría. ¿Qué le ocurre, a tu juicio, a buena parte de la izquierda europea para, digamos, presentar como una victoria antifascista lo que ha ocurrido en Hungría? Sencillamente que ha perdido la cabeza, es decir, la cabeza política, la inteligencia táctica, un diagrama de la situación en la que realmente la propia fuerza, la propia influencia, la propia línea tenga algo que decir. Perdonad que vuelva a la definición gramsciana, por cierto, de la política del mal menor. La política del mal menor nunca acaba. Sucede en estos momentos. Es decir, el contexto de Gramsci es los años 20-30, o son los años 30
porque son los cuadernos de la cárcel donde lo escribe, y define precisamente la situación de la política del mal menor como algo que se da cuando has perdido el control o la capacidad de influir mínimamente en la dirección política de los acontecimientos, ya sea porque haces que los demás se posicionen contra ti. En ese sentido podemos pensar que Podemos, a pesar de su debilidad actual, tiene ese poder, paradójicamente, es decir, cualquier cosa que diga o haga posiciona a todos los demás. Eso es construir un centro de gravedad y mantenerlo, aunque vaya reduciéndose. Haber perdido el centro de gravedad implica que cada vez vas renunciando a más y buscando el mal menor de una situación que no controlas, de una situación que va hacia el fascismo, hasta la situación paradójica, ¿no?, de la situación de hoy, básicamente. También podríamos decir que elegir a Kamala Harris frente a Trump pues era respecto a Palestina, por ejemplo, o Ucrania, era ese mismo dilema, pero ya estamos en ese momento en la Unión Europea. Es decir, que cualquier cosa que diga von der Leyen, que diga Pedro Sánchez, que digan los medios progres, que es una victoria contra el autoritarismo, pues se celebra. Yo estoy convencido de que es que ni siquiera saben quién es Peter Magyar, no han seguido nada lo de Hungría, y han tenido que reaccionar un poco al hilo y bajo la fuerza de la opinión dominante, ¿no? Entonces tienes que decir, oye, no voy a ser yo menos que Pedro Sánchez, no voy a ser yo menos que von der Leyen. Quiere decir que digan esas cosas personas que me consta que tienen una formación y que tienen un conocimiento como Jaume Asens, y no digamos ya la portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Laura Vega, y que digan esto además de un tipo que no hay que rastrear mucho para saber, Peter Magyar, que está acusado de agresión sexual, física y psíquica por parte de su exmujer, Judith Varga. Pero esto en 2024 y 2025, reiterada, que obviamente ha sido cubierta en un país tan patriarcal, etcétera, etcétera, y es un agresor sexual, quiere decir. El principio de yo te creo hermana no funciona aquí, o es que no se han enterado. Es tremendamente demencial y significa básicamente que el régimen de guerra consiste precisamente en aniquilar a la izquierda. La paradoja es esa, que llegamos a este momento en el que preferimos a este fascista que a este otro. Preferimos a este ultraderechista que a este otro. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Porque realmente esta Unión Europea va a terminar con nosotros si no terminamos antes con ella, básicamente. Esta Unión Europea es la que tienes que elegir entre Macron y Le Pen. Y, por ejemplo, en Francia el año que viene veremos cómo el Partido Socialista, cómo buena parte de los verdes, ya veremos qué hace el Partido Comunista, si no consiguen terminar con Mélenchon antes de 2027, van a o abstenerse o a decir que hay que votar a Le Pen. Vamos, absolutamente. Hollande lo va a hacer porque convenientemente harán esa campaña de prensa y de propaganda para decir que, bueno, Marine Le Pen o Bardella ya no son, no, esto es una derecha europeísta y atlantista, moderada, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía Juliana, ¿no?, de Feijóo, que era de la escuela de Romà y Beccaria, pues menuda escuela. Es decir, estamos en pura propaganda. Ahora bien, que se trague la propaganda de guerra, que no verifique, que diga esas chorradas, lo que se supone que es la izquierda del PSOE, pues significa que, insisto, el régimen de guerra consiste en aniquilar a la izquierda. Están celebrando a un tipo y a un proceso electoral que, como habéis dicho, ha aniquilado a la izquierda. La izquierda ha decidido no presentarse para que gane este señor. Es decir, trasladémoslo a España, tendríamos que votar a Feijóo o la gran coalición para que no gobierne Vox. Es decir, es la destrucción absoluta de la democracia, porque si no hay izquierda, no hay democracia, punto, pelota. Y por lo tanto, pues es terrible el suicidio que está cometiendo
la progresía y los sectores supuestamente más inteligentes que protagonizaron el proceso, digamos, de cambio político tras el 15M, pero que claramente han dimitido del pensamiento y han dimitido del más mínimo rigor. ¿Por qué? Por el miedo y porque quieren retrasar lo peor. Y si quieres retrasar lo peor, no haces más que entregarte al enemigo para que termine contigo en el momento adecuado. Básicamente es lo que sucede, ¿no? Lo que se está celebrando es un aliado más en la guerra contra la Federación Rusa, en la apuesta por el militarismo, y veremos inmediatamente, puesto que la promesa también de Peter Magyar es el ajuste. Quiere entrar en el euro. Y si quieres entrar en el euro, como sabemos, tienes que hacer un ajuste de destrucción del estado de bienestar, de austeridad brutal. En las condiciones actuales de Hungría, eso va a suponer pues, una mayor masacre. Si, como se le presionará para que lo haga, termina con las políticas de welfare etnicista y supremacista, por ejemplo, para las familias jóvenes, para que tengan hijos, etcétera, etcétera, pues el descontento será aún mayor. Es posible que haya un corrimiento más a la extrema derecha, precisamente hacia el tercer partido, la escisión de Jobbik, que es frontalmente de extrema derecha. Otra paradoja que veremos es que si sigue la situación así en el Golfo Pérsico, se intentará comprar el gas y el petróleo a Putin de alguna manera. Es decir, que quienes celebran que ha acabado el putinismo en Europa lo van a tener que restaurar de alguna manera si esto sigue así con la guerra de Israel y Trump en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, por así decirlo, podríamos hasta rozando, pero sin ceder al conspiracionismo, decir que el principal objetivo de esta apuesta por la guerra es precisamente esto, es destruir a la izquierda. Va a haber elecciones en Bulgaria y vamos a ver el mismo dilema y la misma propaganda. Tienen que salir los candidatos, da igual que sean corruptos, ultraderechistas, que estén de acuerdo con la guerra civilizatoria contra la Federación Rusa y contra, obviamente, el sur global, que es el proyecto de la Unión Europea en su versión Pedro Sánchez o en su versión Merz o en su versión Le Pen o Meloni, ¿no? Entonces, pues estos acontecimientos generan ese diagnóstico y esa perplejidad. Para salvar el imperio civilizatorio europeo, la izquierda tiene que morir, tiene que abdicar del pensamiento crítico y tiene que abdicar incluso de lo que son sus señas mínimas de identidad. Como insisto, se está celebrando a un agresor sexual, que es Peter Magyar. Y por lo tanto, pues bueno, hay que seguir los acontecimientos, pero esto es un síntoma terrible de frente a las batallas que se avecinan, como es precisamente la guerra de Ucrania, que ahora se va a reforzar precisamente si se aprueban esos 90.000 millones, el cataclismo financiero que va a seguir provocando el genocidio y la agresión en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, y las batallas fundamentales del año que viene, tanto en España como en Francia, donde veremos que la izquierda molesta y tiene que desaparecer, ¿no? Sánchez Cedillo, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Joaquín Sabina y Fito Páez, Enemigos íntimos. Hasta mañana.